¿Cómo están todos ustedes? De nuevo Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir con ese camino a la libertad que David Icke nos está dando en esa conferencia tan extraordinaria de una de las tantas verdades que posiblemente nos han ocultado y ya en estos tiempos se están evidenciando a través de la misma ciencia. Continuamos con esta segunda parte, camino a la libertad, el fin de los secretos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo este señor a través de toda su experiencia investigativa. ¿De dónde provino la raza blanca? En realidad, cuando hablamos de la raza marciana, siendo una raza blanca y concentrándonos en el área de los montes de Cáucaso, al sur de Rusia, la zona que llamamos Turquía, esas zonas, de ahí provino la raza blanca. El nombre traducido de Irán es la tierra de los arios. La cultura india del Valle del Indo, que es una de las culturas que espontáneamente emerge con conocimiento muy avanzado. Incluso la ciencia convencional acepta que esa zona, que esa cultura del Valle del Indo fue conquistada por una raza aria de la zona del Cáucaso, cuando las aguas de la inundación empezaron a retroceder de las zonas altas, que podría ser la traducción de Anunnakis, las zonas del Cáucaso. Cuando las aguas de la inundación empezaron a retroceder de las zonas altas, que podría ser la traducción de Anunnakis, como lo dije anteriormente, quienes vinieron de la zona alta bajaron hacia el Valle del Indo, hacia los valles y llanuras de Sumeria, y crearon la cultura sumeria, que es aceptada de nuevo por la misma historia convencional. No comenzó a este nivel y gradualmente evolucionó. Empezó a un nivel muy alto de avance y lentamente empezó a decaer. Lo mismo con Egipto, empezó a un nivel muy alto y lentamente empieza a decaer. Igual sucede con Babilonia. Y hay diferentes usos del conocimiento y Babilonia parece haber sido el centro de quienes querían usar este conocimiento para controlar. Porque Babilonia es de todo, es de donde del todo viene pues esa manipulación de esa realidad. Resumiendo, tenemos una raza extraterrestre en esa área reproduciéndose con la humanidad, creando relaciones genéticas. En el secreto más grande explico esto con más detalle. Me parece que además de esa raza blanca marciana, había lo que los ufólogos llaman una raza reptiliana. Los detalles están documentados también ahí, y es esa raza reptiliana la que también se reprodujo con la humanidad, y creo que esa raza viene de los Anunnakis, y cuando la primera interrelación tuvo lugar, los híbridos eran medio humanos, medio Anunnakis, creo que reptilianos, y se reprodujeron con esa raza blanca, esta raza que se apoderó del mundo. Cuando una segunda interrelación tuvo lugar, no fue entre la raza reptiliana de los Anunnaki y los humanos, sino entre los Anunnaki y sus hijos de sangre híbrida. Entonces tenemos 75% reptilianos, Anunnakis, y 25% de humanos. Las de herencia de sangre, que llamaré los de sangre pura, son los que, al buscarlos en el mundo moderno, son los faraones, los antiguos reyes de Irán, llamados reyes serpientes, y estos se transformaron en la aristocracia de Europa, las familias reales de Europa, y por medio del gran imperio británico en los presidentes empresarios, están los banqueros en Estados Unidos. Son las razas de que estas familias de la costa este gobiernan América y Europa.
La razón a través de la historia de que se hayan reproducido obsesivamente entre ellos y no por fuera es para mantener esta estructura genética. Esta es una foto, ahí la muestro en el libro, que se tomó de un eclipse parcial del Sol en Chichén Itzá, en el Yucatán, una pirámide maya. Y entendiendo los dos niveles de conocimiento del Sol, desde el mundo antiguo hasta hoy, para entender esta manipulación que ha venido ocurriendo en el mundo, en un nivel las masas siempre se fijan en el Sol. El Sol por su calor y por la misma importancia para sus siembras y todo eso. Pero los pocos en la cima de esa pirámide que controlan la raza avanzada o razas entienden la naturaleza más importante del Sol. El hecho de que no es solo la fuente de calor y luz, es un generador fantástico de energía electromagnética que está afectando la vida en la Tierra a cada segundo. En resumen, esta raza marciana, que en jerarquía tenía este conocimiento, y esta raza reptiliana Anunnaki, tienen que ver el secreto más grande por la enorme documentación de esta verdad. Ellos también tenían este conocimiento, y debajo de ambos está la masa de la gente, que no tenía este conocimiento del Sol, ni mucho menos. Tuvo lugar una lucha y finalmente esta raza reptiliana tomó el control y ahora controla el mundo. Veamos este conocimiento de la naturaleza del Sol. Lo que van a ustedes a ver en el libro son manchas solares, o imagínensela en este momento, grandes arcos de energía fantástica que se emiten en ciertos ciclos, y a veces son poderosas, otras veces no. El Sol es el 99% de la masa del sistema solar. Cuando cambia, todo cambia. Un gran ejemplo de lo que estoy diciendo es un tipo llamado Maurice Cattell. Desde muy joven hizo mucha investigación sobre las manchas solares y la actividad solar, y encontró que se puede poner en varios ciclos, pequeños ciclos, ciclos medios y grandes, ciclos de miles de años. Más tarde en su vida se encontró con la información de los mayas en el Yucatán. Los mayas lo adoptaron de otra gente, y nuevamente volvemos a esta raza o razas extraterrestres. Enfatizo lo de razas. Ellos juntaron una estructura simbólica y matemática que habla de ciclos de la evolución humana, pequeños, medianos y grandes ciclos. Y Catorel encontró con sorpresa que estos ciclos mayas de la evolución humana coinciden incluso en miles de años, con notables sincronía y con los ciclos de actividad solar, proyecciones de energía solar. También miró varios ciclos históricos y descubrió que el nacimiento y caída de grandes civilizaciones como el Imperio Romano coinciden con estos ciclos de energía solar. Cuando el Sol cambia, entonces nosotros cambiamos. Nos anima a ser más agresivos, un poco de eso o un poco de aquello. Si alguien sabe esto y que en ciertos momentos la conciencia masiva tiene más posibilidad de reaccionar, entonces sabe que ya está manipulando el mundo. ¿Cuándo tener guerras? ¿Cuándo tener colapsos económicos? Es por esto que muchos investigadores, no solamente yo, han establecido con estos sucesos y tienden a ocurrir en puntos relacionados con las manchas solares y ciclos de energía solar. Por lo tanto, en el mundo antiguo estaba el conocimiento del Sol en su verdadera importancia o efecto, y estaba la masa de la gente que lo veía en forma totalmente distinta. Es por eso que en las culturas del mundo antiguo se encuentra un nuevo, aquí se encuentran nuevas concepciones, y aquí hay una silla de Egipto
O ustedes pueden ver el trono, la silla de Akanetón, que era el faraón del sol, el oro, el color del sol, el metal del sol. Por eso es que había una obsesión con el oro. También el león. Hay un tremendo símbolo en el león. El león con su gran melena simboliza el sol. Por esto está siempre aquí. En Sri Lanka, el oro, en Roma también, los dos leones, el sol, el disco, el sol, son símbolos muy significativos. Aquí y así mucho más recientemente está en la silla de George Washington, también se presenta el presidente de los Estados Unidos. Y la razón por la que se usan los símbolos del mundo antiguo, pues usados por este gran avanzado nivel de gobierno en el mundo más moderno hasta la actualidad, en las sociedades secretas y en los países, en sus banderas, símbolos, etcétera, es porque la misma vertiente del conocimiento se usa hoy y la misma manipulación se usa hoy igual que siempre. Este es un símbolo que explica tanto de la religión y muchos de los símbolos que se ven en el mundo moderno, debido a la importancia del sol en sus varios niveles de importancia y comprensión. Este símbolo o todos los símbolos han sido creados en el mundo antiguo para simbolizar el paso del sol durante el año. Hicieron el círculo con el zodiaco, que viene del griego y significa círculo de animales. Dividieron el círculo en 4 y las estaciones con la cruz y pusieron el sol en la cruz. He escuchado eso antes de algún otro lado. Lo que hicieron fue concentrar su simbolismo en este viaje del sol. Es por eso que antes del cristianismo, antes de Jesús, se encuentra un sinfín de deidades del mundo antiguo que nacieron el 25 de diciembre. ¿Por qué? Una pregunta interesante. Porque cerca del 21 o 22 de diciembre está el nivel más bajo en el ciclo solar del año. En el hemisferio norte, que es el solsticio de invierno, en ese punto los antiguos decían que el sol había muerto simbólicamente. 3 días después, el sol había reiniciado su viaje de retorno a su plenitud en el verano. En ese punto, el 25 de diciembre, decían, el sol ha nacido de nuevo, debido a que el cristianismo, tal como lo conocemos, fue creado por un emperador. El emperador romano, adorador del cielo, del sol, llamado Constantino el Grande. Es por eso que a Jesús se le dio el nacimiento del 25 de diciembre, simbolizando el sol. Jesús es un sentido amplio. La evidencia de que haya existido es casi como si no hubiera existido o que definitivamente no existió. Para la Pascua, entonces Jesús en un sentido amplio, la evidencia de que haya existido es casi como si no hubiera existido o que definitivamente no existió. Para la Pascua el sol estaba entrando en el signo del becerro o cordero, de modo que tenían ceremonias con corderos, sacrificaban, y el precristianismo, porque creían que al sacrificar al cordero a los dioses traía buena suerte y sus pecados serían perdonados y todo eso. Este es el origen del simbolismo de Jesús y tantas Marías y Jesuses. Por eso es que tenemos esta historia, y es una historia recurrente del Cordero que muere para que nuestros pecados sean perdonados. Los que los antiguos también hicieron fue simbolizar al sol como un bebé
el 25 de diciembre, y como un joven en la Pascua, y como un hombre grande e inmensamente fuerte durante el verano y perdiendo su poder en el otoño, y como un viejo de vuelta en el solsticio de invierno. Simbolizaron el sol como una persona con pelo largo y dorado, tal como la melena del león. De aquí viene la historia del antiguo testamento de Sansón, hijo del sol, y lo presentan como el hombre con el pelo largo en pleno verano. En la historia empieza a perder su fuerza. ¿Qué pasa para que ocurra esto? Se le corta su cabello y el sol se hace cada vez menos fuerte mientras entra en la casa. ¿De quién? De Dalila, Virgo, la Virgen, que es el signo astrológico al ingresar al otoño. Muy a menudo, y esto también aparece en El secreto más grande, es por ello que tenemos siempre historias en que se nos pide crearlas literalmente y creerlas. Es donde surgen las religiones, que encarcelan cuando realmente son simbolismos y generalmente el sol. También hay una cruz celta donde tiene un círculo y la cruz. Hay otra de la OTAN que es una sucursal de esta hermandad o de este grupo genético, los reptiles humanos, los híbridos que gobiernan el planeta. Hay otro símbolo de la CIA, nuevamente está la cruz y el sol en la cruz, y es este simbolismo del sol por la cual se puede descubrir a esta hermandad. Me encontré con este símbolo en Londres, donde es el epicentro operacional de esta red global de manipulación. Eso está cruzando el camino de la catedral de Saint Paul, y nuevamente está el mismo simbolismo. En el centro está el sol negro. El sol negro simboliza dos cosas: simboliza el uso negativo de la energía solar y también algo cada vez más obvio. Y no son solo los planetas que orbitan el sistema solar. El sistema solar también viaja alrededor de un punto central. Ese centro se conoce simbólicamente como el Sol Negro, una especie de centro galáctico que le toma 26.000 años al Sol girar en torno a este Sol. Estamos ahora en el proceso de completar uno de esos ciclos de 26.000 años, y es por lo que el mundo está cambiando y va a cambiar dramáticamente en los próximos 15 años, aún después del 2012. Este símbolo sigue apareciendo en el mundo moderno, al igual que en el antiguo, incluso en el diseño de ciudades que esta hermandad controla en el mundo, y en el mundo también moderno se ven los mismos símbolos. Lo que se observa aquí es el Arco del Triunfo de París. Si ustedes lo conocen o lo investigan, igual que Washington o Londres, es un conjunto de simbolismos y geometrías, todas esotéricas, construidas con diseños en el plano de las hermandades. Si uno lo ve en las calles, también uno ve el Arco del Triunfo con el círculo alrededor, y ahí se ve el centro del sol en la cruz, y si se quiere, y las calles divididas en 12 calles divididas en 12 segmentos, en 12 partes, como se ven en algunos mapas. Eso es simbolismo solar del mundo, y viene todo desde la antigüedad, dirigido por ese grupo manipulador de los hombres. E incluso en el plano de rutas alrededor del Arco del Triunfo se ve el sol ahí, demostrando el punto. Pero si no se sabe su origen,
parece un buen diseño y lo aplaudimos nuevamente. Entonces la orden de los caballeros templarios, o templarios digo, de la templarios de la francmasonería en Nueva York. Ese símbolo de la cruz y la corona es la forma como la cruz y el símbolo ha pasado a las iglesias cristianas sin saber lo que significa. Es el mismo símbolo, la cruz y el círculo. Aquí está el mismo símbolo, si ustedes investigan. Esta es la famosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y da inicios de que era un gran iniciado. De hecho, era un gran maestro de una sociedad secreta de élite muy importante en la manipulación de la misma actualidad, llamada el Priorato de Sion, S-I-O-N. Y Sion viene de la palabra sánscrita que significa el sol. El Priorato del Sol es lo que en realidad significa, y este sujeto era un iniciado que conocía la historia y el conocimiento oculto. Es por ello que Da Vinci fue capaz de hacer predicciones y pinturas con una tecnología que estaba muy adelantada a su tiempo. Entonces ahí en La Última Cena se presenta una pintura que simboliza la cruz, el sol al medio y el círculo. Muestra a Jesús como el sol, por eso la obra en su cabeza. Dividió a los discípulos en 4 grupos. De 4 grupos que pues, se supone que son de 3, simbolizando el periodo de 3 meses de la estación y el sol pasando entre ellos. Esto explica la recurrencia de ese número 12. Y el 1, el héroe y los 12 seguidores. Constantemente se reitera. Por eso existe el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. La mesa, el círculo de los signos del zodiaco. Una y otra vez, los grandes héroes religiosos tienen 12 seguidores. El sol y los meses y las áreas del zodiaco. Esta es una antigua roca que presenta un dios fenicio y otras tantas culturas del Medio Oriente. El dios del sol fenicio llamado Bel y Bil. Ustedes pueden también averiguar eso en el internet. Que pues se convierte en el cananita Baal. Aquí se ve el halo sobre su cabeza, simbolizando el sol. Esto es muy anterior al surgimiento de la cristiandad, que luego utiliza el halo o el aura, porque se usa el mismo simbolismo. Zoroastro pintado con el halo y los rayos. También presenta sobre su cabeza, porque estos sujetos en realidad no existían, eran símbolos del sol. A ese nivel de conocimiento eso se sabe, y a este nivel de conocimiento, pero las masas toman los símbolos literalmente, y entonces hay una religión que los encarcela. Los encarcela literalmente. Veamos cómo todo se revela aquí. Solamente para resumir rápidamente, en esa área de Irán, Turquía y los mismos montes del Cáucaso, hubo 2 razas avanzadas en la misma época. La raza marciana, que sobrevivió y provino desde acá después del cataclismo que produjo Venus 7000 años atrás aproximadamente. Pero también está la raza que los textos sumerios llaman los Anunnaki, una raza reptiliana. Ellos se mezclaron en esos programas, o en estos programas que describen los textos sumerios, interesadamente, o más bien con mucho interés, describen cómo los Anunnaki hicieron esta mezcla
por medio de métodos de fertilización in vitro. Por supuesto que cuando estas tablas se encontraron en 1850, la idea de crear vida en tubos de ensayo era totalmente absurda. Pero hoy en día, tomamos esta mezcla entre la raza blanca y la raza marciana y los Anunnaki. El resultado de esto fue lo que parece ser una forma humana como lo llamaríamos hoy. Pero dentro de esa raza blanca habían unos de particular sangre pura que eran muy reptilianos. Hay que leer detalladamente El secreto más grande para ver la enorme documentación de todo esto. Son especialmente estos blancos, reptilianos de sangre pura, los Anunnaki, marcianos, quienes han gobernado al mundo desde entonces. Se puede demostrar que la raza blanca se apoderó del mundo. Vinieron de los montes del Cáucaso y de esta área del mundo básicamente en dos formas. Primero, por tierra de los montes del Cáucaso, y por cierto, ¿cómo se llaman los norteamericanos o los blancos? Caucásicos. ¿Por qué los llaman igual que unas montañas en el Medio Oriente? Porque de ahí es de donde viene la raza blanca. Cruzaron por tierra hacia Europa y cambiaron sus nombres. Fueron los escitas sumerios y muchos nombres distintos siguiendo el movimiento de la población. Se ve que se convirtieron en la raza blanca de Europa. Se convirtieron en la raza anglosajona porque los anglos y sajones eran diferentes, nombres para la misma raza. Se convirtieron en los escandinavos, los británicos, los franceses. Se convirtieron en la raza blanca europea. Dentro de esa raza blanca estaban estos Anunnaki de sangre pura, los genéticamente reptilianos. Estos fueron los que, según la genealogía, terminaron una y otra vez en las posiciones del poder político, económico, de la realeza y todos los demás. No solo cruzaron por tierra, mucho antes, alrededor del 3000 a.C., por medio de una raza blanca llamada los fenicios. Llegaron por el mar hasta Gran Bretaña, lo que llamamos la cultura británica, que tuvo tal impacto en traspasar esa cultura al resto del mundo. Eso en realidad es la cultura fenicia. Viene del Medio Oriente y las pruebas de ellos son interminables. En los artefactos y leyendas que han quedado se evidencia eso. Por ejemplo, lo que se ve en las monedas, y monedas muy viejas, es una antigua diosa fenicia llamada Barati. Aparece en una de tantas monedas esa diosa. Al otro lado está la representación clásica de los británicos de otra diosa británica, Britannia, y son la misma porque Britannia es Barati. Los fenicios adoraban dos deidades. La primera era el hombre, Barat, y la otra era la mujer, Barati, y ella se convirtió en Britannia. Barat y Barati se convirtió en Britannia y en los británicos, y en los mismos británicos más bien. La cultura británica es de hecho la cultura fenicia. Además, cuando se buscan los nombres de los dioses y diosas en el Valle del Indo, son los mismos. Está muy cerca del nombre Barat y Barati porque esta raza blanca, como dije antes, también crearon en el Valle del Indo la cultura hindú. No es accidente que las mayores religiones están bajo esa presión en el mismo Valle del Medio Oriente. En Gran Bretaña hay caballos blancos. Hay caballos blancos en las laderas de las montañas supuestamente de los antiguos, en un lugar llamado Utoph. Entonces podríamos decir que los antiguos en un lugar llamado Uffington
se le ha fechado alrededor de 3000 años antes de Cristo. Es precisamente la época en la que los fenicios llegaron por el mar a Gran Bretaña, trayendo la cultura de Barati y británica. Ahora, ¿por qué los fenicios criaban caballos en las laderas de Tiza de Gran Bretaña? Muy simple, los fenicios eran adoradores del sol, y estos eran un símbolo fenicio del sol. También hay una alta sacerdotisa fenicia, y si ustedes la ven en la investigación que van a hacer posterior, porque ahorita no la están viendo aquí en este audio, se puede ver la abástica, que era un símbolo fenicio del sol, un símbolo muy positivo y al cual los nazis, que entendían esto, lo utilizaron para indicar lo negativo, porque entendían la naturaleza del sol. Esta es una piedra fenicia encontrada también en Gran Bretaña con la svástica. O sea, en Gran Bretaña, y o sea, mucho arte antiguo se ve ese símbolo. Y lo que llamamos la cultura británica vino del Medio Oriente. Otra cosa que esta gente avanzada dentro de la cultura fenicia entendía era el hecho de que la Tierra tiene al centro y alrededor lo que parecen mallas de energía. Son líneas de fuerza energética. Algunos los llaman solo líneas, otros llaman el dragón en China, otros los meridianos, etcétera. Donde se cruzan estas líneas de fuerza se crea un vórtice. Donde muchas de estas líneas se cruzan, se crea un vórtice colosal. Y así se puede tener mucha energía que se puede usar para crear y hacer varias cosas. Este sujeto era un inglés de un lugar llamado Hertfordshire, y un día estaba en su caballo en una ladera y de pronto miró al valle y vio esas líneas. Es una especie de formación psíquica por todo ese lugar. Líneas rectas que se conectaban con las cavernas secretas, los lugares secretos, o la oración donde se construían las iglesias, las laderas, etc. Actualmente esto se ha confirmado para la comunidad científica, aquellos que con mente abierta, en todo caso, que este sistema de mallas realmente existe como una red alrededor del mundo. El lugar donde se cruzan estas líneas de modo más poderoso corresponde justo a los lugares donde los antiguos tenían sus ceremonias y lugares más sagrados. Stonehenge y lugares así se construyeron sobre ellos, donde se cruzan las líneas y el vórtice de energía, y ahí es donde crean o se construían los templos. Stonehenge es ese ejemplo. Los Abeburi y otros círculos de complejos, de complejos, sí, digámoslo así, energéticos de Gran Bretaña, también sucede lo mismo. Por eso construyeron en todo el mundo sus templos para acceder a esta energía. También en Abeburi esto es interesante, porque yo vivía allí y los fenicios construyeron esto con su conocimiento. Los fenicios, pienso, y esto lo presenté en El secreto más grande, eran originalmente una raza marciana, lo que personas como Richard Hoagland han encontrado al investigar la región. Sidonia de Marte, donde se han encontrado pirámides y otras creaciones no naturales. Es que si se mira la forma en que varias pirámides y puntos no naturales se relacionan entre ellas en este lugar de Marte llamado Sidonia,
y esas varias pirámides y puntos no naturales se relacionan entre ellas en este lugar de Marte llamada Sidonia. Y ahí es donde uno se da cuenta que luego se pone sobre Avebury en Wiltshire, Inglaterra, y calzan casi exactamente. Avebury parece un espejo de Sidonia en Marte. También cuando se mira el fondo hay mucha evidencia de que las pirámides en Egipto se construyeron alrededor del 3000 a.C., la misma época en que estas cosas se estaban levantando. ¿Y por qué eran pirámides? ¿Qué encontraron en Marte? Pirámides. También, como algunas investigaciones científicas demuestran, cuando se encierra a personas blancas en contenedores, su ritmo natural no es el mismo de la órbita, no es el mismo de la órbita de la Tierra, sino que el ritmo de Marte, lo sigue. Un científico amigo dijo en algún momento: hay un punto en el mundo donde estos sistemas de redes magnéticas, llamados la malla de Hartmann, 12 de estos meridianos cruzan el mismo punto y caen hacia la Tierra. Le pregunto dónde quedaba eso. Me dijo que en Avebury, en Inglaterra, y los antiguos lo sabían. En Silbury Hill también hay un montículo más grande creado por el hombre en Europa, cerca de Avebury. Este es Stonehenge. Allí hay uno de los círculos en la cosecha al fondo y hay 125 de estas formas. Estos antiguos tenían este conocimiento avanzado. En la Tara de Irlanda también. En Glastonbury, no lejos de Avebury, también. Y luego vemos las pirámides de Centroamérica, el Yucatán. ¿Por qué las historias, creencias y métodos de construcción básico de Centroamérica y Sudamérica son los mismos que en Europa? Porque al investigar los fenicios no fueron a Gran Bretaña y también cruzaron el Atlántico. Fueron más bien. Y fueron artefactos fenicios y se han encontrado en Brasil, por ejemplo. Y lo que podría ser artefactos egipcios se han encontrado en el Gran Cañón. La razón de que las historias y las creencias son tan similares y casi las mismas en el continente americano y europeo, cuando se supone que no se encontraron, es porque fueron llevadas a través del Atlántico por esa raza blanca. Mencioné antes que Babilonia era muy importante. Fue en Babilonia que un gran número de marcianos, o de estos marcianos reptilianos, humanos, o como quiera que se les llame, se concentraron en Babilonia y crearon la estructura que puede encontrarse en todas las religiones, porque descubrieron que si se tiene una estructura y se le llama religión, pueden encerrar a la gente. Entonces, cuando se miran las creencias religiosas y estructura e historia de la antigua Babilonia, se mira la historia que sigue. Por ejemplo, ¿dónde se escuchó esto antes? Nimrod, el padre de Temús, el hijo, eran el mismo. O sea, Nimrod, el padre, y Tamuz, el hijo, eran el mismo. Padre e hijo. Luego está la reina Semiramis, que es la madre virgen de Tamuz. Así en Babilonia, mucho antes que el cristianismo existía Nimrod, Tamuz, Semiramis, Padre, Hijo y María. Padre,
Madre, Hijo, la Trinidad. Nimrod era representado de muchas formas y una de esas formas era el águila, mirando a ambos lados. Lo que se ve ahí es el símbolo de la francmasonería, los símbolos de las sociedades secretas y aún de la modernidad, y hoy son los símbolos de la antigüedad. Babilonia y de esta área del mundo donde todo empezó, contaban con estos símbolos. Por cierto, otro aspecto de Nimrod es que murió con un cordero a sus pies. Fue puesto en una tumba y pasados 3 días movieron la roca y no lo encontraron. Creo haber escuchado eso antes también. Este es otro dios solar que no existía, llamado Mitra en Persia, Roma. Artefactos de Mitra también se encuentran incluso en Gran Bretaña. ¿Y qué se dice de Minra? Nació el 25 de diciembre de una madre virgen. Murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Les llevaron oro, incluso mirra, para su nacimiento. Lo llamaron divino, el Señor, el pastor. Todo lo que se lee en el Nuevo Testamento se dice de Mirra. En el Vaticano, el actual centro del catolicismo romano, se encontraron artefactos de Mirra porque era un lugar de adoración a Mirra. Mirra fue trasladado a la época de Jesús. Cambiaron el nombre de Mirra por Jesús y tenemos otra religión. Lo que se dice de Jesús a la derecha y de Horus, el dios solar del antiguo Egipto, era idéntico. Porque Nimrod, Tamuz, Semiramis, en Babilonia, cuando estos reptilianos de sangre pura se apoderaron de la cultura de Egipto, fue iniciada por la raza blanca. Los fenicios simplemente transfirieron la misma historia y le pusieron nombres distintos. Así, Nimrod, Tamuz y la Virgen convirtieron en Osiris, Isis y Horus en Egipto. Y a través del mundo, en diferentes culturas hay distintos nombres para las mismas divinidades. Parece haber una masa de nombres muy confusos, de hecho son diferentes nombres para los mismos dioses. La cruz se supone que es un símbolo muy cristiano, pero no lo es. Se remonta a lo más remoto de la historia. Esta es una piedra con una cruz. Está la Santa María con Jesús en brazos. Pero no, esto es como los egipcios representaban la Isis junto a Horus. Y ahí muestran cómo los egipcios representaban ya a una virgen con su hijo en brazos y a la Virgen María de hoy. Y en el libro El secreto más grande hay mucha evidencia de eso. Hay mucha documentación de cómo la historia sigue repitiéndose. Los iniciados saben lo que significa esto, o esta hermandad, pero a la masa se le exige que lo tome literalmente. Lo que transformó al cristianismo en la religión que conocemos y quien decidió lo que los cristianos creen hasta hoy fue el emperador romano Constantino el Grande. En el 329 después de Cristo hizo una reunión de arzobispos de la antigua iglesia cristiana en su palacio de Nicea, al norte de Turquía, y se formó el credo de Nicea. Tras destruir varios documentos, decidieron que el credo de Nicea sería tal como existe hoy y que los cristianos, se supone, deben creerlo. Con este signo vencerás. Fue lo que Constantino dijo, y él era un adorador del sol.
el adorador un dios llamado Sol, Invictus, Sol Conquistador, Mithra y todo eso. Él no tenía problemas, solo era un hombre distinto de lo que ya creía. Se dice que antes de una batalla para convertirse en emperador vio la cruz de Jesús en el cielo diciendo: con este signo vencerás en la batalla. Digno de lo que el príncipe de la paz diría, ¿cierto? O se preguntaría, ¿cierto? La cristiandad fue una religión fabricada. Aquí vemos al Papa con la cruz maltesa, un símbolo de la hermandad que se puede ver hasta hoy. Y ahí se ve eso luego en la cabeza del Papa. También está la mitra. Si la vemos de lado, en realidad la cabeza es de un pez, porque una cabeza de pescado nos da la figura divina de Babilonia, que si la vemos de lado es el símbolo de Nimrod, figura divina de Babilonia, que simboliza pues el pez, tal como simboliza a la diosa Semiramis, y de aquí viene el pez en la cristiandad, igual que la casa de Piscis. Tal como en el secreto más grande, también se evidencia, se documenta en detalle el grupo babilónico, y se mudó de casa hacia Roma, la nueva Babilonia. También en la historia, si seguimos indagando y si seguimos adelante hacia el tiempo de las cruzadas en el 1100 y 1200 después de Cristo, encontramos que en Medio Oriente, en aquella época, una serie de organizaciones de caballeros aparecieron repentinamente y que todavía existen, y entre sus miembros actuales está la gente más poderosa de la política global, están los bancos, los medios de comunicación, los ejércitos, etc. Y estaban los caballeros teutones de Alemania, los caballeros hospitalarios de San Juan Bautista de Jerusalén. San Juan es también un símbolo de Nimrod, por razones que se explican en el libro, y otros en quienes me concentraré por algunos minutos. Y están los caballeros templarios, y aparecieron en el tiempo de las cruzadas en Jerusalén. Los caballeros templarios decían que crearon esta organización originalmente para proteger a los peregrinos que visitaban a la Tierra Santa. Hoy solo, o hay solo más bien hay solo 9 tipos en los próximos años quienes van a proteger una cantidad masiva de peregrinos, seguramente. Después de dividirse en Jerusalén, al lado del conocido monte del templo, así lo llamaron por el templo de Salomón. Pero cuando se mira en el pasado, Salomón, no hay una sola evidencia de que existiera, excepto lo que dice el Antiguo Testamento. Cada sílaba de Salomón significa el sol. Por eso es un símbolo. Después de 9 años, en el del territorio de Jerusalén, a orillas del monte del templo, repentinamente las cosas empezaron a moverse muy rápido para los templarios. Algunos volvieron a Europa y empezaron a fundar las familias nobles de Europa, empezando por Francia. Para hacerse templario, pues había que entregarles toda la riqueza, y por lo tanto se hicieron muy ricos muy rápidamente. Crearon 2 centros financieros en su imperio. Uno estaba en París, el otro estaba en Londres. Actualmente París y Londres son esos centros bancarios, centros claves de la operación para la manipulación del mundo. Eso no es coincidencia. Tras un tiempo, sin embargo, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien estaba endeudado hasta el cuello,
decidió entonces remover a los templarios. Y esto es muy importante. Por el Medio Oriente se puede seguir a estos humanos reptilianos de sangre pura que se convirtieron. Entonces el hermoso pues estaba endeudado hasta el cuello. Con los templarios pues decidió removerlos. Y esto es muy importante, repito, porque por el Medio Oriente se puede seguir a estos humanos reptilianos de sangre pura que se convirtieron en Europa o en los europeos más bien, y Europa hay varias situaciones que siguen repitiéndose. Una es crear religiones que encarcelan repitiendo la misma historia, manteniendo en las masas en la ignorancia, y segundo, pues rituales satánicos y beber sangre y sacrificios humanos que todavía ocurren hoy, y a las mismas divinidades a quienes las hacían en el mundo antiguo. Tercero, la estafa de prestar dinero, que no existe la gente, y cobrárselas con intereses, que es lo que pasa hasta el día de hoy. Y ahí es donde uno es dueño de ellos. Entonces la llamada deuda mundial en realidad no existe. Son solo números en una pantalla y no es dinero. Es solo una fórmula inventada. Lo que pasa con los templarios es que utilizaron esta estafa porque eran parte de la pantalla y llevaron a las coronas de Europa dejándolas endeudadas hasta el cuello, tal como sus éxitos tienen al mundo entero, endeudándolos. Entonces Felipe el Hermoso quiso poner fin a esto. Y hay más de esta historia también. El viernes 13 de octubre de 1307, extendió órdenes supuestamente secretas para arrestar a los templarios esa mañana. Es por eso que desde ese día, el viernes 13, es considerado de mala suerte. Arrestó a los templarios, unos pocos escaparon en 3 direcciones. Unos cruzados al Atlántico hacia las Américas. Otras 2 direcciones más fueron al puerto de La Rochelle en Francia con el botín. Porque cuando Felipe el Hermoso quiso recobrar el botín de los templarios de sus cuarteles en París, ya había un grupo embarcado que circundaron Irlanda con destino a Escocia. Entonces hay 2 razones por las que hicieron esto. Primero, Felipe el Hermoso logró el apoyo del pagado para acabar con los templarios, pero Escocia, con Robert el Bruce en conflicto con el Papa, y por lo tanto fue excomulgado y destruyó a los templos que no lo seguían en la época. También un gran número de humanos reptilianos de sangre salieron del norte de Francia y Bélgica, como llamamos esa área hoy, y se fueron a Escocia casi en masa. En 150 años, estos puro sangre gobernaban Escocia y tenían nombres que hoy consideramos escoceses. Tenemos Hamilton, o Hay, o MacDouglas. ¿Escoceses? Oh no, vinieron de esa zona, del norte de Francia y Bélgica, y eran los mismos, pura sangre. Roberto el Bruce era uno de ellos. Los templarios estaban conectados con ellos, de modo que entran al territorio aliado. Se escondieron debido a la persecución y más tarde reemergieron como la derecha escocesa de la francmasonería. Es por eso que las sociedades secretas más grandes del mundo de hoy
tiene la política, los bancos y los medios mundiales se hacen llamar la derecha escocesa. Por este pequeño país, arriba de las Islas Británicas, pues ahí es donde fueron los templarios hasta la persecución. En los templarios había una cruz de fuego solar fenicia, y por ello la bandera de Inglaterra es una cruz roja sobre un fondo blanco. También es por lo que existe la organización de la Cruz Roja, que también está conectado con estas redes a los niveles, y está la bandera de Inglaterra llamada la Cruz de San Jorge. Dos grandes deidades británicas eran San Jorge, que mató al dragón. Al investigar cada vez más, fui sintiendo el simbolismo en relación a estas batallas entre marcianos de raza blanca y Anunnakis de raza reptiliana, porque el dragón se utilizaba mucho para simbolizar a los reptilianos, y el San Jorge es una deidad británica. No es una deidad británica sino fenicia, porque ahí es donde llegaron los fenicios a Gran Bretaña. San Miguel, que es una gran deidad cristiana, fue una antigua deidad fenicia también. De San Miguel, pues unas al sur de Inglaterra, vienen de los fenicios para colonizar esa área. Luego los templarios salieron de Francia. Se fueron hacia Escocia, que fue uno de los lugares donde llegaron. Cruzaron a las Américas y también llegaron. Y antes de proseguir con esto, una cosa más sobre Escocia que confirma que los templarios estuvieron ahí y que diseñaron muchos artefactos que lo prueban, y otras evidencias. Entonces este lugar es en la capilla de Roslin, o de Roslin. Entonces en la capilla de Roslin, en afuera de Edimburgo, la gran ciudad en la costa oriental de Escocia, fue construida en los terrenos de la familia Saint Clair. Los Saint Clair eran de raza pura de Francia, se fueron a Escocia y se convirtieron en la familia Sinclair, ese clásico nombre escocés Sinclair, y este es uno de los santos griales de la hermandad hoy día, la capilla de Roslin.